Hola, ¿qué tal? Soy Mike y estás viendo Surf Trips and Tips, el primer episodio. Un episodio muy divertido que vais a poder ver a gente que no ha surfeado en su vida, tiktokers, gamers, youtubers, surfear por primera vez fuera de su zona de confort. Creo que ha quedado muy divertido. Ya os digo, es gente que no se ha subido a la tabla en su vida y puede quedar bastante interesante. Son amigos míos, así que os vais a poder echar unas risas. Así que nada, como os digo, surfeando con famosos en este primer episodio. Espero que os guste mucho, así que nada, dentro vídeo. Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos al primer episodio de esta nueva serie de Surfeando con Famosos. La verdad que tenía muchísimas ganas de subir el primer episodio porque llevamos muchísimo tiempo preparando esto y también muchísimo tiempo grabándolo, y la verdad que, como os digo, me moría de ganas por sacar ya el primer episodio y que lo vieseis. Bueno, pues como veis, en este primer episodio traemos a un invitado muy especial, a John BTC, un muy buen amigo mío que, aparte de ser muy buen amigo mío, es un auténtico crack en todo lo que hace. En YouTube tiene 4 millones, en TikTok tiene un montón, en Free Fire es un máquina, es un chico que sube videojuegos, pero bueno, eso luego ya os lo contará él para que le conozcáis un poquito más. Y bueno, antes de pasar a ver el vídeo con John BTC, quería robaros nada, 30 segundillos para explicaros un poquito cómo va a ir la serie, para que la entendáis y para que a partir de ahora pues ya no tenga que explicar nada y todo se sepa ya. Bueno, la finalidad de esta serie es que dais a vuestro youtuber, actor, músico, lo que sea favorito, surfeando conmigo, que pasemos un buen rato, que nos echemos unas risas y que sobre todo pues surfemos, ¿no? Habrá gente que no sepa surfear y obviamente les tendré que enseñar yo, y habrá gente que sepa surfear y que no les tendré que enseñar, y surfearemos y nos echaremos una risa. Como os digo, la finalidad de esta serie es que veáis a vuestro artista o a vuestra persona, celebrity, lo que sea, favorito, bien surfeando y echándonos unas risas. Sobre todo, muy importante, pasárselo bien. Quiero dejar bien claro que esto obviamente no lo hago para hacerme yo el más guay, ni para enseñar que soy muy bueno surfeando, ni que sé enseñar surf muy bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Quiero dejar esto bien claro porque me veo en los comentarios. La idea es pasar un buen rato con estas personas a las que invite a la serie y poco más. Antes de pasar con el vídeo, también deciros que me podéis poner en los comentarios a quién os gustaría ver en esta serie, y yo pues intentaré hacer todo lo posible por traer a esa personita y que venga a grabar con nosotros y a echarnos unas muy buenas risas. Así que nada, una vez dicho esto, ya nos vamos a la playa y empezamos ahí el vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí, por la playa. Tenemos a nuestro invitado, uno de los youtubers más exitosos y sexys que hay. Estamos aquí con el señor John BTC. ¿Qué tal, hombre, caballero? Buenas. ¿Cómo andamos? Ya sabéis que aquí el señor John BTC es un youtuber exitoso. Nos lo hemos traído hoy al canal. Es el primer invitado de la serie de Surfeando con Famosos. ¿Has surfeado alguna vez? He surfeado alguna vez, pero no tengo mucha práctica. O sea, que hay un poquito de trampa, ¿no? Ya has cogido alguna tabla. Alguna vez he practicado, Ok. Pues nada, lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos el material, neopreno, tabla, coger todo e ir a la playa, que por cierto hemos venido a una de las playas que yo suelo surfear frecuentemente, así que vamos a ver qué tal y a ponernos en marcha. Vamos a ello. Bueno, mientras nos cambiamos, quiero haceros una breve introducción. Bueno, os la va a hacer él, y para que la gente te conozca, ¿quién es John BTC? ¿A qué se dedica John BTC? ¿Qué hace en su vida? ¿Qué hace con su vida? John BTC es un youtuber de 19 años, soy joven todavía, pero subo Free Fire, ya sabéis qué juego es, y llevo 3 años y medio subiéndolo. Tengo casi 4 millones de suscriptores y soy de aquí, de Bilbao, y aunque aquí no me conozcan en España, en Latinoamérica es una estrella del rock. Eres un rockstar. El 99% de mi público, resumiendo. Y bueno, John BTC en su día a día practica deporte, se cuida, hace algo. Practicaba. De pequeño jugaba tenis toda mi vida, luego jugué a balonmano 4 años y ahora no me da la vida con los directos y así. Nada de nada. Nada, ¿Y estamos tu dejados. alimentación la cuidas algo? ¿Qué importancia tiene la alimentación en tu vida? La buena alimentación. La alimentación tiene mucha importancia, pero yo la verdad es que no la cuido nada. Ya lo siento, Mike, pero... Bueno, no pasa nada, los hábitos se pueden cambiar. Sí. Bueno, ya conocemos aquí a este individuo que, bueno, aquí le tenemos para surfear con nosotros. Vamos a cambiarnos y para el agua. ¡Let's go! No me lo puedo creer. ¿Dónde te sentas? No me lo puedo creer. A ver, esto de decir que es algo muy común, que a la gente le pasa mucho, ¿eh? Es que fíjate que he mirado aquí la talla y digo, no, algo anda mal.
Bueno, ya estamos listos. Vamos a coger las armas. Bueno, el arma. Vamos a llevar primero tu tabla. Tu tabla es esta de aquí. Una señora tabla. Una señora tabla. Es una tabla hecha para aprender, básicamente. Porque hoy vamos a, no a aprender porque ya sabes surfear, pero sí a ver de lo que eres capaz en el surf. Me voy a poner a prueba, a ver. Te voy a poner a prueba. Que ya sabemos que en Free Fire le metes caña, pero vamos a ver surfeando, crack. Vamos a ver. Bueno, ya hemos llegado al campo de tiro, donde se va a liar todo. Estamos ya en la orilla, tenemos todo listo, neopreno, tabla. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar por una pequeña clase de surf. Una pequeña clase, ¿por qué digo pequeña? Porque ella sabe surfear. Entonces, para refrescarte un poquito... Hay que memorizar un poco Exacto. las cosas, que si no se me olvidan. Para refrescarte los movimientos como son. Entonces, lo dicho, pequeña clase surf y entramos al agua con la GoPro y vemos de lo que eres capaz. Tienes que demostrar, ¿eh? Hoy tienes que dejar el pabellón muy alto, bro. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy... Vamos a ver si cogemos ahí algo. Sí, hoy es día importante, hoy se juega la Champions. Bueno, la tabla. Tabla grande para aprender, Dabut. Yo con esta tabla le enseñaba a la mayoría de mis amigos a surfear. Teoría muy rápida, para que te acuerdes un poquito cómo va la movida. Nos tumbamos, remamos siempre con el pecho un poquito para arriba, ¿vale? No hay que echarse tampoco muy para adelante, porque si remamos muy adelante, la punta la metemos en el agua y no corremos. Entonces, más o menos a esta altura, remamos la ola, apoyamos las manos y cuando ya notamos que nos deslizamos, levantamos un poquito y la rodilla, yo no sé cómo te colocas. Con la de allí levanto. ¿Con la de derecha? Sí. Vale, yo lo hago al revés, pero voy a hacer para que lo veas, ¿vale? Levantamos y la rodilla tuya, la que va adelante, la pasas entre los brazos. Vale, la otra. Vale. Adelante tiro la otra, sí. Vale. Pues la rodilla de adelante la intentas pasar entre los dos brazos y ya, ¡pam!, te colocas así, de un saltito. Es muy sencillo. Te lo he explicado muy rápido y breve. Es una tontería. En el agua te lo vuelvo a explicar y te voy a ir corrigiendo. Es muy fácil aprender con esta tabla, porque tiene mucha flotabilidad y está de puta madre. Así que no digo más y vamos al agua. Vamos al agua. Bueno, John, ¿estás listo? Vamos para el agua. ¿Tienes miedo? No mucho. ¿Te ves fuerte? A medias. Como os he dicho, hoy la explicación ha sido muy breve porque él ya ha hecho varios campamentos de surf. Así que no era importante que le enseñase mucho porque ya la teoría la tienen más que sabida, ¿que sí? La tienes más que sabida. ¡Vamos! Vale, escucha, vamos a quedarnos por aquí, por esta zona, ¿vale? Que es donde están las espumitas para aprenderlo más fácil. Mira, espumita rollo, estas de las que vienen ahora, es lo que tienes que pillar, ¿vale? Aquí es donde tú te vas a tumbar. Por ejemplo, esta de aquí que viene, échate un poco más para adelante, levanta el pecho, rema. Ahí vamos. ¡Let's go! Hostia, no me lo esperaba que lo hiciese también el cabrón el primer día, la verdad. Muy bien, tío. Primera pillada ya. Let's go. Lo que sí tienes que hacer es cuando remes, porque me he fijado, levanta un poco más el pecho, porque la punta se te mete. Vale. Y cuando vas a pillarla, te frena un montón si metes la punta. Levanta el pecho. ¡Vamos! Me tiene muy sorprendido, muy bien. Yo pensaba que iba a tener que enseñarle mucho más. Bro, pero si ya sabes surfear de sobra. No me esperaba que lo hicieses tan bien, tío. Si casi me tienes que enseñar tú a mí. Dale, fuerte. Arriba ya. Nah. Era una chusta. Dale, vete para allá otra vez. Pues hoy hace un poquito de fresquito, la verdad. No os voy a engañar que tengo un poquito de frío. Esa es muy buena, Escúchame, esa es muy buena, Dale. Te ha faltado una remada más. Y te metías, eso es, lo de la punta, lo que te he dicho. Levanta más el pecho. Fuerte. Nada. Como ya veo que surfeas, que sabes surfear, la misión es la siguiente: que bajes una pared. Una pared no es una espumita, remarla. Sí. No, una pared ya es cuando la ola se está haciendo, ¡pam!, bajarla. ¿Aceptas el reto? Sí, si me dejas ir para allí, yo lo intento. Yo te dejo. Voy contigo, de hecho. Mira, por ejemplo, esta de aquí, si la vas pillando ahora, y lo bajas, eso es ya la pared. Rema fuerte. Hasta llegas, fuerte. Ahí vas. ¡Qué buena! Ha ido buena. Joder, que me va a tener que dar clases el tío a mí, chaval. Me cago en 10. Ha ido bien. ¡Pam! Está súper gris el día, ¿Tienes frío también? Estaba buena, Levanta el pecho.
Y fuerte, dale fuerte, 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 fuerte. ¡Vamos! Mira, si te fijas, hay algunas que van como por un lado un poco más levantadas que por el otro. Pues lo que tienes que hacer es que si estás tú en este momento así, te tumbas y remas en dirección a donde más fuerte viene la ola. Donde empieza a romper la ola, pues va remando hacia ahí, porque te va a llevar antes, ¿sabes? Dale, dale. Rema hacia aquí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Era buena esa, ¿eh? Hostia, la llegas a bajar y flipo. Ahí siéntate en la tabla. Ahí tan grandes para cogerlas desde ahí atrás. Seguramente, pero hay que esperar bastante. Estará buena, ¿eh? Rema hacia allí. Hacia allí. Fuerte, ¿eh? Nada, nada. Está así, ¿eh? Dale, rema. ¡Qué buena, cabrón! ¡Qué buena! Bueno, yo creo que misión más que cumplida, Sí, ¿eh? está bien, está bien. Más que cumplida. Estás dando la talla, pero mucho, ¿eh? Tenía que darla. Me has dicho al principio que si jugara Champions, nos lo hemos tomado en serio. ¿Hacía cuánto que no surfeabas? El año pasado. El año pasado, última Sí, vez. el verano del año pasado. O sea que... Pero surfeé un día. Bueno, un día, entonces te iba a decir, lo tienes reciente, pero un día tampoco No, cuenta no, mucho. no. Te tienes que meter hacia la izquierda, rema hacia la izquierda. Aguanta ahí, que viene una buena. Esta tienes que remar hacia la derecha, hacia allá. Pues nada, aparte de ser Free Fire Pro Player y un gran youtuber de éxito, es una futura promesa del surfing español. John BTC. John BTC, futura promesa del surfing español. Vamos. Cago en 10. En verdad, fuera bromas, para surfear tampoco se te da muy bien, ¿eh? Es que se olvida. Yo lo he olvidado un poco. ¿Qué va? Esto es como andar en bici, nunca se olvida. Sale solo, pero... No es lo mismo. Hay que practicar. Fuerte, ¿eh? Arriba el pecho, arriba el pecho. La clase ha quedado más que concluida ya. Reto superadísimo. La verdad que más de una lección, ¿eh? Más de una lección, chavalín. ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba. A ver, al menos me he levantado. Te has levantado y lo has hecho muy bien, ¿eh? De verdad. Bueno, le has pillado ganas. Sí. Te voy a dejar un ratito más con la tabla para que surfees y yo te espero en la orilla. Te espero en la orilla con el premio. Vale, pues ahora mismo estaréis viendo la toma de dron y a la vez mi reacción de cómo surfea John, de las que vaya a pillar ahora. Vamos a ver la que pilla. Va a mirar el de ahí atrás, ¿me estás viendo? Me va a matar. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Let's go. Hostia, cómo surfea el cabrón. Ya me queda a gusto. Disfrutón el tío, ¿eh? Me ha gustado. Chaval, vaya lección de surfing que me has dado, impresionante, ¿eh? Yo cuando te he invitado digo, bueno, sabrá manejarse un poco, pero no me esperaba para nada. La lección de surfing, de verdad lo digo, que me ha dado. Yo venía con mono, venía con ganas ya de Chapadita de surfear. boca, ¿eh? Sí, ya está bien. Chapadita de boca. Tenía ganas ya. Pues nada, vamos a cambiarnos y ahora nos vemos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, el primer episodio de Surfeando con Famosos. Espero que os haya gustado muchísimo. ¿Cuáles han sido tus sensaciones? ¿Has estado cómodo conmigo? Yo he estado muy cómodo, Ya nos conocíamos de antes, ya habíamos Eso quedado es. algunas veces, pero la verdad es que con las ganas que venía de hacer surf y con el ratillo que hemos estado, ya más que suficiente, la verdad, muy a gusto. Muy bien, muy bien. Encima, pues lo que ha dicho él, que nos conocemos ya de hace bastante tiempo. Hemos hablado mucho, entonces teníamos confianza. Entonces ha sido pues un vídeo muy agradable de grabar. Así que nada, ponedme en los comentarios a quién os gustaría que invite en los siguientes episodios. Tenéis tanto sus redes sociales como las mías en la descripción para que las echéis un ojo y tal, que la verdad que su contenido está bastante top. Así que nada, una vez dicho esto, dejad un buen like, suscribiros para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!
Bueno, pues bienvenidos hoy a otro nuevo episodio de esta serie de Surfeando con Famosos. Hoy hemos cambiado de playa, hemos venido a una playa que no es la que yo suelo surfear habitualmente para presentaros y para juntarnos con un TikToker de éxito, con Lucas Bojanik. Aquí le tenemos. ¡Let's go! Con nosotros, la verdad, pasó? que nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que va a ser un vídeo que va a estar pues bastante cómodo. ¿Tienes ganas de surfear? Yo no le tengo miedo al éxito, hermano. ¿No tienes miedo al éxito? No, ¿Has surfeado alguna vez? Una vez en mi vida y fue la peor experiencia que he tenido. ¿Sí? Sí. O sea que hoy nos vamos a reír con Lucas. De hecho, yo creo que... O sea, es que a ver, yo creo que me va a gustar. ¿Sí? Por lo que Bueno, veo en tu... tienes buen profesor. Tienes buen Esa profesor. es la cosa, porque yo la primera vez que me metí en la playa, pues dejé la tabla y dije, venga, va, vamos a intentarlo. Y vino la... O sea, igual es una mierda de principiante, ¿vale? Pero yo la dejé en la orilla y vino una ola y me dio en todo el pecho. ¿Ah, sí? Entonces, ni siquiera me llegué a meter en el Bueno, agua. hoy intentaremos corregir esos fallos, evitar esas cosas para que tu experiencia pues cambie un poquito y te empiece a gustar. Así que nada, lo he dicho. Primero vamos a ponernos el neopreno, que tú ya le has dado la vuelta. ¿Vas con ventaja? Sí, a darle caña. Dale. Primer fallo de Lucas de principiante cometido. Se ha puesto el neopreno al revés. Empezamos el día de hoy de surf muy bien. Sí, señor. Ahí vamos, mi gente. Bueno, antes he dicho que es un TikToker de éxito, pues porque yo ya le conozco y tengo confianza con él. Pero para la gente que no te conoce, ¿quién es Lucas Bojanik? Pero esta pregunta... ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Qué es lo que haces? Véndete, como si fuese esto Tinder. Ok, pues Lucas Bojanik es un chico de 21 años que nació en Perú y es creador de contenido, hace TikToks. Porque hielo, ¿no? Ese lo vamos a hacer, luego tenemos que hacerlo ¿Sí? 100%. Soy muy arrítmico, tío. Y pues no sé, digamos que es un chico loco que le gusta compartir su vida con la gente y poquito más. El resto, si queréis saberlo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vale, hoy, por el tiempo que hace y por las olas, va a ser un día muy bueno para aprender. Muy bueno. Bueno, pues ya hemos llegado al sitio donde vamos a hacer la clase de surf. Pero cuenta el problema. El problema es que es un problema muy grande y largo. Sí. Esto está lleno de petos. Hemos venido a una playa nudista. Honestamente es una de mis playas favoritas. ¿Por qué será? Pero grabar es un poco difícil porque está lleno de penes. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues lo primero de todo, Lucas, tú que has sido deportista hace 700 millones de años. Antes de hacer deporte, Dale. ¿qué hay que hacer? Calentar. Calentar, para evitar lesiones. Entonces vamos a calentar. Quítate estas crocs feas No, las crocs no, brother. Respeta, por favor. y vamos a calentar. Es importante. Venga, va. ¿Qué hay que hacer? 10 flexiones. No, es broma. Pues estar así, Pero vas si a- quieres, ¿hacemos un push-up challenge? Dale. Sí. Vamos a hacer un pequeño challenge rápido, ¿vale? Culo En por 20 dentro. segundos a ver quién hace más flexiones. 3, 2, 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, listo. 27. Vale, yo tengo que decir que la técnica ha sido un poco dudosa, pero se te nota un poco... No, se te nota que llevas tiempo sin hacer deporte, así que te lo voy a pasar. Me toca. 3, 2, 1, let's go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bueno, ya hemos calentado. Hoy has quedado conmigo para ponernos bien mamados. Oh, ya ves tú. Ahora que ya hemos calentado y que nos sentimos potentes, vamos a terminar el calentamiento, un poquito de Dale. brazo y tal, y vamos al agua. Vamos a entrar ya. No, primero viene la clase teórica. Yo te voy a explicar lo que vas a tener que hacer hoy Sí. para pillar una ola, una espuma. Vale. Vamos a estar en la orilla, que el surf es muy progresivo, ¿vale? Sí. O sea, si tú no sabes surfear, no puedes ir No me hasta el puedo fondo, meter ahí, ya. donde está la gente, molestas. Entonces, Entiendo. hay que empezar desde abajo. Abajo es la orilla y las espumitas. Hoy vas a pillar una, pero bueno, poco a poco, encima va a ser muy gratificante pillar una espumita. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer va a ser estar en la orilla. Ok. En las primeras olas yo te puedo empujar a ti, pero la idea es que la pilles tú totalmente. Solito, Yo ¿no? solo te voy a estar coacheando, ¿vale? Diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, ponte ahí y mírame. Vamos a estar tumbados más o menos a esta altura. Importante que cuando vayas a remar la ola, la punta no esté metida en el agua. Muy importante que la punta salga un poco, ¿vale? O sea, eso tú lo vas a medir en la posición de tu cuerpo, o más adelante o más atrás. Si ves que vas así y la punta se mete porque estás echando el cuerpo para adelante, te echas un poco para atrás.
hemos calentado, le he explicado la teoría, hemos hecho un poquito de práctica aquí en la arena. Sinceramente, Lucas, no te veo nada preparado, ¿vale? Hasta ahora de los invitados menos preparados. Pero hay que ir al agua ya. Ahora es donde viene el examen de verdad. ¿Sí? Yo confío en ti en realidad. O sea, no le veo preparado, pero confío en él. Así que vamos al agua y demuéstrame lo que eres capaz de hacer y cállame la boca. ¡Sin miedo al éxito, papá! Obviamente hay muchas cosas que explicarle, por ejemplo, las corrientes, las preferencias y un montón de cosas y de códigos que hay en el surf. Lo que pasa que en tan solo un día no es suficiente, o sea, tendríamos que sentarnos y decirle, pues mira, esto es así, esto es así. Pero bueno, como es un primer día que es de iniciación y está conmigo, y yo me encargo de que esté todo seguro, de que no moleste a nadie, pues vamos a hacerlo de esta manera, se le explica un poquito las cosas y yo creo que ya es suficiente para que el primer día se enamore de este deporte. Venga, Lucas, lo primero de todo, coge la tabla, importante, y te voy a hacer una pregunta que le hago a todo el mundo que viene a grabar conmigo el Surfeando con Famosos. Vale, dale. ¿Tenés miedo? Yo no le tengo miedo al éxito, hermano. Venga, lo primero, ponte el invento, ¿vale? Esto se llama invento, en la pierna de atrás que lleves, es decir, la izquierda. Si vas con la derecha adelante, la izquierda. Ahí, eso es. Venga, pues cogemos la tabla y vamos para el agua. ¿Cómo la cojo? En plan, con el flow más surfero que puedas. Hazme una entrada surfera. ¿A cámara lenta? Sí, esfuérzate, ¿eh? No ha dado la talla. ¡Está fría! Está fría, está fría. Está fría, confirmamos. Encima, voy a decirte una cosa, y es que este madre. neopreno tiene unos cuantos agujeritos que te va a entrar agua. Vale, vamos a entrar un poquito, ¿vale? Hay que estar muy al loro, ¿vale? Porque hay bastante corriente que nos empuja hacia allí y no queremos acabar en la roca. De eso ya me preocupo yo. Nosotros ya no vamos a quedar por esta altura. Estas son las espumas que vamos a estar pillando. Estas de aquí, ¿vale? Dale. Vas a remarlas con todas las ganas que puedas. La tabla es muy importante en el agua, tener máximo control de ella. Dale. Porque normalmente no estás solo. Entonces, la tabla, si le da a alguien, le puedes hacer una avería. Estoy empezando a notar los agujeritos, ¿eh? Escúchame un segundo. Cuando estés en el agua y quieras soltar la tabla por cualquier casual, la agarras de aquí, para que no se te escape. Vale, apóyate, apóyate. Vamos a pillar esta primera ya. Sí. No, pero Lucas, pero hacia allí, que las olas van hacia allí, bro. Madre mía. Venga, va, túmbate. Te empujo yo en esta, túmbate. No, túmbate. ¿Pero qué haces? Túmbate normal. Te puedes echar todavía un poquito más para adelante. Venga, rema. Pecho arriba, pecho arriba. Te lleva ya, arriba, 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 arriba. Le has hecho mejor de lo que me esperaba, bro. Mucho mejor. Mira, para pasar la ola muy fácil. Apoyas aquí la mano, pasa por encima. ¿Te está gustando la playa? Vale, ven para aquí, que nos lleva la corriente. Mira, esta hubiese sido muy buena, ¿eh? Hasta ahora, ¿sabes quién ha sido el invitado que mejor ha surfeado? John BTC. Escúchame, pero yo te digo que es porque ha surfeado ya anteriormente unas cuantas veces. Pero estás a tiempo de superarle. Vamos a darle a esta. Date la vuelta, todavía no remes. La esperamos, ¿vale? Venga, rema, rema fuerte, ¿eh? ¡Arriba! ¡Let's go! Hostia, lo has hecho muy bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Ahora el siguiente paso, porque te has fijado que cuando la pillas te quedas frenado. Sí. Eso es porque apoyas mucho atrás. Vas haciendo un manual. Vale. Tienes que pisar un poquito más fuerte adelante, con el pie adelante, ¿vale? Pero oye, bastante bien, ¿eh? Felicidades, muy bien. Dale, rema. Pecho arriba, ¿eh? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué buena! ¡Hostia, tú! Esa sí que sí, ¿eh? ¡Esa sí que sí! ¡Let's go! ¡Qué buena! Me está gustando esta mierda, ¿eh? Porque se te da bien, cabrón, no te jode. Muy orgulloso, ¿eh? Ok, vamos un poco para aquí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vas a ir tú un poco más para adelante, ¿vale? Esta altura está bien, un poquito más. Yo no te voy a decir qué ola vas a elegir. Vas a elegir tú la ola y vas a surfear. Yo solo voy a grabar, no voy a decir nada. Yo no digo nada. Dale, fuerte, fuerte, fuerte. Sí, sí, sigue, sigue. No, no quiero. Dale. Eso no puede ser, ¿eh? Vamos un poco para ahí, que estamos ya en las rocas, tú. Fatal. Bastante bien, pero lo que te falta es estar más a gusto con la tabla. Sí. Más cómodo, ¿sabes? Sí, estoy un poco tenso todavía. Pero bueno, apoya la tabla en el agua y llévala. Y cuando venga una ola, haz lo que he hecho yo. Pon la otra mano adelante. Ojo esta, cuidado, cuidado. La tabla, acógela de abajo, de atrás. No ha estado mal, pero bueno. Va, ahora rema esa de ahí. Esta. La cocina, un asco. La croqueta cruda. ¿Tú te lo puedes creer, tío? Nada, hemos terminado ya la clase de surf. ¿La habéis visto la GoPro? La verdad que me ha sorprendido mucho. Lo ha hecho muy bien. Y eso que al principio no confiaba en él. Pero bueno, muy bien. Muy contento por Lucas. Bueno, chicos, a partir de ahora llevaré yo el canal, así que la siguiente clase la doy yo. Nada. Será un canal específico de surf con Lucas Bojanic, experto en la materia.
No te he visto, perdón, espera. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy orgulloso de mi chaval. Pues nada, me ha encantado esto, la verdad. No me esperaba ni montarme bien en la tabla, pero todavía me quedan un par de clases más. Tengo que saber qué ola es la buena, porque hay veces que me voy a la aventura y no. Hay que ser selectivo. Pero bueno, orgulloso de ti, de verdad. Vale, pues muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al canal y bienvenidos a un episodio nuevo de Surfeando con Famosos. En el día de hoy os traigo a una persona especial porque es amigo mío, nos conocíamos ya de antes. Así que estoy encantado de saludar y traer al invitado de hoy, Reisa. ¿Cómo andamos? A top. ¿Cómo andamos? Con ganas y con miedo. Con ganas y con miedo, ¿eh? Bueno, para la gente que no conozca a Reisa, ¿quién es Reisa? Bueno, pues yo soy Reisa, me llamo Asier, me dedico a subir vídeos de FIFA y eso. El caso es que, Asier, ¿tú has hecho alguna vez surf? Sí, estuve en un campamento de surf, pero vamos, mítico. que no me acuerdo. Era una tabla como el Arca de Noé, que va a ser un tsunami, así que no. Bueno, o sea que no has surfeado. No se fue en mi vida. Tanta historia para no haber para decir surfeado. que no, sí. Vale, pues yo hoy voy a intentar enseñarte un poquito, ¿vale? Y a ver Espero si, aprender. pues oye, le acabas cogiendo el gusto y te acaba gustando, ¿no? La misión de hoy es que te guste y que te pongas de pie mínimo en una ola, solo una, ¿vale? Tan difícil es para... No es solo difícil, uno. no es difícil, pero es que yo no te he visto, Sí. ¿sabes? Hoy te he sacado de la zona de confort, hoy te he sacado del FIFA y te he traído a mi zona, ¿vale? A la playita, así que vamos a ver qué tal, vamos a cambiarnos y a ver qué tal se maneja aquí el No, Tito Reisa. Vamos a ver. Ya nos hemos puesto el mono de trabajo. Estamos ready. No es el neopreno, es el mono de trabajo. Sé que tienes miedo, no pasa nada, porque soy socorrista. No lo soy, mentira. Pero bueno, si te ahogas, yo te rescato. Lo dicho, nos hemos puesto ya los neoprenos. Vas a coger el arma, ¿vale? Esto es el arma. Esto es el arma. A ver cómo la coges. Quiero ver tu estilo. Chiquito estilazo, bro. Y nos vamos para la playa. Ahora nos vemos. Bueno, pues como veis, el tiempo en el norte, aquí en Bilbao, no acompaña. Como siempre, haciendo malo, haciendo viento, a ratos llueve, en fin, es una odisea grabar. Pero hemos dicho, hay que grabarlo y se graba. Hay que hacerlo y se hace. Así que nada, vamos a empezar ya por la primera parte. Lo más importante, ¿tú qué harías? ¿Por dónde empezarías? Si vas a ir a surfear, ¿por dónde empezarías? Ir al agua. Vale, pues no. Hay que evitar lesiones, hay que calentar primero. Vamos a calentar, dejamos la tabla y calentamos. Ya hemos calentado, ya hemos evitado unas cuantas lesiones, así que ahora te voy a explicar un poco la teoría, lo que vas a llevar luego a cabo en el agua. Vale, la teoría es la siguiente, es muy sencillo, ¿vale? Te pones de pie y pum, bien asentado. Y ya está, la misión de hoy es esa, que pilles solo una. La ola. La ola. La ola. Solo pido que te pongas de pie en una. Venga, vale. ¿Vale? Fácil. ¿Aceptas el reto? Lo acepto y fácil. Aceptadísimo, ¿no? Pues vamos a ello, vamos al agua, cambiamos a la GoPro, a ver de lo que eres capaz. Vamos. Let's go. Vale, a ver, señorito Reisa, te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo antes de entrar. Y tienes que responder sincero. Dime que no es la de cuántos likes. No. A ver. ¿Tienes miedo? No. Sinceramente no tienes No miedo. tengo miedo, tío. ¿Te ves seguro? Estaba asustado, pero es que ahora estoy muy tranquilo, tío. Calmado, ¿verdad? Calmado. Mira qué paisaje, por favor. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a ello. A ver ese trote, ese trote. Ese trote. Rollo socorrista de la playa. ¡Socorrista! ¡Oye! Vale, yo creo que las olas hoy son perfectas para aprender. Están todas en la orilla, son espumitas. Así que yo creo que el reto va a ser fácil cumplirlo. Espero que me sorprendas. Los otros invitados, no, los otros invitados me han sorprendido. Pues espero no ser menos. Vale, pues vamos a llegar más o menos a una zona donde ya vengan las olas más seguido. Y a darle caña, tío. A darle caña. ¡Vamos! Yo me quedaba ya aquí me quedaba. Estas espumas, estas de aquí, son las que vas a pillar tú, ¿vale? Esto tranquilamente te lleva. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, tú te vas a tumbar mirando hacia allá y las vas a remar. Mira, estas... No, no, todavía no, todavía no, todavía no. Primera cosa que tienes que saber, la tabla nunca se suelta, bajo ningún concepto, porque es lo que te he dicho antes, es un arma. Ponte la tabla, ahí viene una, esta es buena. Dale, túmate, rema y sube el pecho, no. ¿Ves? ¿Has visto lo que te he dicho? Tienes que subir el pecho. Cuando remas, no pueden estar los dos en el aire ni los dos en el agua. Tiene que ser o uno, pues si no, no vamos a ningún lado. Vale, está buena, está aquí. Echa un poco más para atrás. No, más para atrás, más para atrás. ¿Ves lo que te digo? Más para atrás. Eso es. Y ahora remamos. Sigue.
Vale, vamos a coger la tabla y vamos un poco más para adentro. A ver, ha sido un poquito lamentable lo de antes, pero es porque estábamos muy en la orilla. Al final ya ahí no puedo sacar todo de mí. Excusa tras excusa. Vamos, ahora sí. Estamos listos, dale. Espera, todavía a esta no, pero la siguiente sí, ¿vale? La siguiente ya, quiero que lo des todo. Échate para atrás y sube el pecho. Rema, rema, rema. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Yeah! Lo he dicho, sí. A ver, lo has hecho bien. Le has hecho bien, pero hay que perfeccionar. Yo te he visto flojo, sinceramente, ¿eh? Ay, no me digas eso. Te he visto flojo. Creo que hay que mejorar un poco, ¿eh? Vale, esa que viene. Date la vuelta, corre. Sí, sí, de golpe. Pecho arriba, rema. Arriba, arriba. ¡Ahí va! Escúchame. Antes de... Cuidado. Me cago en la puta. ¡Qué peligro! Estamos liando. A ver. Antes de ponerte de pie, el movimiento lo has hecho muy bien, ¿eh? Lo de remar, levantar el pecho. Lo que te falta ya es un poco más de calle. Vale, esa. Da la vuelta ya. La tienes, ¿eh? Arriba el pecho. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! Surfer ya el tío, ¿eh? ¡Hostia, estoy flipando, tú! ¡Vaya festival de surfing! ¡Viva el sur! ¡Viva el sur! Vale, me acaba de preguntar que cuando vas remando contra una ola, que a ver qué haces. Nosotros hacemos una maniobra que se llama el pato, que es meternos por debajo. Con esta tabla un poco jodido porque flota mucho y es muy larga. Vas contra ella y ya está, te matas contra ella. Sí. Pero te agarras a la tabla, te agarras y no te sueltas. Dale, venga. Se va a matar. Dale, valiente, dale. Ahí te va buena, dale. Rema. Ahí vas, arriba. Te voy a decir que ha sido muy buena, ¿por qué? Porque has bajado un poco de pared, tío, lo verás en el vídeo. Porque tú, lo que estabas surfeando era esto, espumas, pero antes de la espuma hay una pared. Y tú la has bajado, tío. Enhorabuena. Al final se nace con eso. Pero me está gustando, ¿eh? Venga, pues pasa esa y la de detrás. Ahora, vamos a remar la que viene detrás. Esa que viene ahí espumilla. Dale, rema. Rema. ¡Ay, qué pena! Era muy buena. Dale, ahora remamos. Ahí vas. ¡Qué buena! Ya no sé si es que soy muy buen profesor o qué, pero es que todos pillan olas, tío. Yo creo que es porque soy buen profesor, ¿no? Sí, me está gustando la clase. Está divertida, os lo recomiendo. Lo siento, no hablo español, solo Bizum, bro. Luego cuando termine esto, un Bizum o un pincho de tortilla. Es cara la clase, hay que decirlo. Pero merece. Lo que te falta en algunas olas, que te estoy viendo, es que te pones de pie muy rápido. Métele una remada más. Le metes una remada más y entras. Tenemos ahí el dron. ¡Woohoo! ¡Let's go! Esto más es como la hormiguera, aquí hay más cámaras que yo. Mejor que el hormiguero. Ahora sí, llega la ola. Ahora la ola. Voy a surfear la ola. Venga, va. Mira, esta era buena, ¿eh? Arriba el pecho. Ahí vas. ¡Let's go! ¡Es así! ¡Es así! ¡Vamos! Yo quiero dar un detalle, y es que te lo he dicho al principio. ¿El agua está caliente o no está caliente? Pues está de puta madre. Ya te lo he dicho yo. Está muy bien. El agua está que parece esto pis, chaval. Mira qué paisaje. Me estoy riendo con el dron, tío. Estoy todo el rato mirando arriba a ver dónde está. Cuidado con la tabla. Venga, vamos a por la última, ¿vale? Que te he visto muy hábil. Venga, va. Uy, no te ha gustado, ¿eh? Chavales, hay que saber seleccionar las olas, ¿no? Eso es, en el surf hay que ser muy selectivo. Eso es verdad. Y en la vida en general, hay que saber lo que elegir. Dale, va. Esta es la buena, niño. Esta es la buena. Arriba el pecho. Vamos. 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 Vale. Espera. Ha sido una mierda. Hay que esperar a la ola. Una más, te doy una más, para que sea la ola. Quiero un truco. Sorpréndeme con algo. Va a hacer el ridículo, pero tú.
ahora que lo pienso, la gente que hace surf tiene que estar diciendo este hombre que hace en su vida. Este hombre pues es youtuber de FIFA, no surfea, así de sencillo. Y que hemos venido a pasarlo bien, no a demostrar que somos los mejores. Tienes que ser selectivo, ¿eh? ¿Has oído, guacho? ¡Esa buena, esa buena! ¡Esa buena! ¡Esa buena! Dale, dale, rema. Madre mía la que va a pillar. Madre mía la que va a pillar. ¡Eso! Escúchame, yo creo que ha sido la mejor de hoy, ¿eh? Has bajado un poco de pared, ¿eh? Has bajado pared. Puedes hacer así, ¿eh? Ya eres surfero. Vaya sorpresa. Aquí, el tío, en su debut del surfing, nos ha sorprendido, tío. A mí también. Te he visto como pez en el agua. Referencias. Tiburón. Pues nada, ya habéis visto un poquito todo cómo ha sido la sesión de surfing. De hecho, se nos está haciendo de noche. ¿Por qué? Habíamos quedado para grabar esto a las 3 del mediodía, que hacía un sol increíble, un día brutal, pero la playa estaba petada. Ha sido imposible grabar y hemos dicho, vamos a esperar hasta última hora. Y hemos llegado ahora, son las 8:30, se nos está yendo la luz, así que vamos a darnos un poquito de prisa. Lo dicho, ya hemos terminado la sesión de surfing, que enhorabuena. Y muchas gracias. Me has sorprendido. No, muchas gracias no, luego me haces un bici, tío. No, eso lo voy a hacer fijo. Así que nada, vamos a cambiarnos, que nos vamos a quedar helados, que hace mucho frío, y ahora nos vemos. Bueno, pues ya está terminada la sesión de surfing de hoy con Reisa. ¿Te ha molado? Me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado mucho, la verdad. Sí, una sesión bastante divertida. No, la verdad que me ha gustado mucho y también me ha hecho mucha ilusión grabar contigo. Ya lo sabes tú bien, pero mis padres, un saludo para vosotros. Pues bueno, soy más fan de él que otra cosa. Así que... Se ven más mis vídeos que los tuyos, ¿no? Sí, la verdad. Así que me hace ilusión. Sí, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Me dicen, tú, mira, bueno, tú no. Así es, mira el vídeo que ha subido Mike, tal, que va sobre esto, tal, y yo, ya, ahora lo veo, tal. O sea, una locura. Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si queréis que traiga a otra persona que os mole y tal, ponedmelo en los comentarios y yo pues haré todo lo posible por traerlo. Lo dicho, muchísimas gracias por haber venido a surfear hoy conmigo. Gracias a ti. Y por haber hecho este videito posible. Dejamos aquí tu Instagram, ¿vale? Para que te vayan a seguir. Ahí está. Ahí. Es de FIFA, vale, pero bueno. Si os gusta el FIFA, seguidle. Ese es. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.